Suponemos que están, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues es un detalle que hemos tenido también para acordarnos un poco. Gracias. Sí, que yo ahora... ¿Os vale? Sí. Carlos, llévatelo. Bueno, que me las pedías, Maite, esto te lo llevas tú, claro. Hombre, para el patio. O claro sea, que sí. Ander tiene todo flores en el patio. Y ahora estamos en ello con una amiga que está por ahí también, porque aquí todos son equipos. Qué curioso, ¿no? Y cuando pasa una cosa de estas, pues emerge todos los equipos. Pim, pim, pim. Vamos a aprovechar. Entonces sí, me encanta. Pues ahí sí. las voy a ver dónde las colocamos. Una en nuestra casa y otra en la tuya. Oye, una cosa, Iván, que he leído en el WhatsApp de la asociación. Cuéntanos cuándo van a bajar otra vez. Luego. Ah. Por eso digo que hay que pedirle permiso. Porque... Bueno, lo puedo contar ahora, pero luego hablamos del barranco si queréis un poco más, o sea, de la búsqueda y tal. Vale. Sí. Nada, os vamos a contar todo, no os preocupéis. Vale, pues si quieres, Maite, decirnos cómo presentaba la historia un poco para complementar la introducción que ha hecho hablando del libro Isa. Sí, yo me he preparado todo, ya os digo, por si acaso me emocionaba, digo, yo me lo preparo, porque si me pongo de espontánea no sabía muy bien, no tenía ni idea, la verdad, de cómo iba a sentir. Me siento muy cómoda, será que he venido tanto, no sé. Y siento mucho la presencia de Ander, ¿es verdad? ¿No? ¿Tú la notas? Sí. Vale. Y tú también. A mí es que me parece todavía increíble que no esté por aquí. O que no haya... Con respecto a lo que has dicho, bueno, el recorrido en la búsqueda, ya he dicho, fue muy intenso y muy interesante. Conocimos a un montón de gente. El epílogo resume, yo creo, muy bien todo. Bueno, a mí me gustaba mucho el epílogo. ¿El epílogo se llama? Sí, ¿no? Lo del final. El epílogo resume, a mí me parece que está muy bien escrito también, pero con respecto al hombre que mencionaba ella, cuando hicimos el homenaje en la Alcarama, hubo una parte muy interesante en ese homenaje, que además Lourdes, la de Aranzadi, la mujer de Paco, Lourdes Serrasti, no me acordaba cómo se apellidaba, decía que ella era la primera vez que había visto dentro de un homenaje a las personas que sabían que sus parientes habían participado de los asesinatos pedir perdón. Y pedir perdón, un perdón transgeneracional también. Es decir, ellos no estaban, pero como parientes pedían ese perdón. Esta persona en concreto se llevó un sopetón cuando se enteró, mató al alcalde, su padre. Y sabemos también quién mató a Valentín. Nosotros hemos sido muy cotillas, minuciosos, y ahí se ve una grabadora, por ahí, que tiene Ander encima del monolito, ¿la veis? Una grabadorica pequeña que no se notaba y la llevamos por todos los lados. Entonces, pues de eso cogimos datos. Entonces sabíamos todos esos nombres, pero no venía a cuento tampoco... No se podía demostrar tampoco. No, exacto. Sabíamos de cosas, ¿no? Bueno, conclusión, este hombre mandó a sus hijos, incluso a Tafalla cuando murió Valentín. El hombre era un encanto. Y fue el primero que bajó con Ander y con otro compañero de Tafalla a la Alcarama. Y bajó con un deseo de encontrarlo, que es que, bueno, digno de... Entonces, Ander presentaba a su manera las cosas. Yo voy a leer lo que él hizo y preparó para la Alcarama porque me resulta más fácil, y luego ya está el libro, no sé, o las preguntas, o el blog, su blog famoso, que no hacía más que nombrarlo también, el blog de la Vara de la Libertad. .blogspot, ¿no? Pues algo así. Sí, porque empezamos cuando iba los ordenadores ahí con pedales. Eso, pues él es que ha hecho tantas cosas que, en fin. Dice así: Antonio Cabrero, de 32 años y alcalde de Pitillas, el 20 de julio, un grupo de fascistas le había robado su legítima vara de alcalde entre amenazas de muerte. Antonio, jornalero, alcalde y padre de 4 criaturas, era el alma y motor de los socialistas locales y desde tiempo atrás venía reclamando el deslinde de varias corralizas
y terrenos usurpados al comunal del pueblo por los caciques locales. Valentín Llorente, de 28 años, que me acabo de enterar que eran 21, que me parece datazo, o sea, dentro de todo, y maestro de escuela, padeció similar situación. Había sido denunciado en Fitero e Igea como simpatizante del Frente Popular y de ser maestro de libre enseñanza, que quiere decir además con métodos probablemente, por lo que nos contaban, pues muy diferentes a los habituales, mucho más interesantes. No queremos olvidar, decía Ander, que en estos días de pitillas asesinaron a 21 vecinos y entre Fitero y Igea a más de 50. Para todos ellos, sus viudas, hijas e hijos, también este homenaje. Estamos en monolito. Antonio y Valentín llegaron a esta sierra, siempre estamos en la sierra, a final de julio de 1936, huyendo de quienes querían quitarles la vida. En Acrijos encontraron el refugio de unas amistades en el Corral de los Hoyuelos. Con todas estas personas, me paro un poquito, hablamos, conocimos a todos los parientes del Corral de los Hoyuelos y de todo lo que se nombra, donde varios pastores les proporcionaron su ayuda cerca de 40 días. Durante su estancia, algunos vecinos compartieron con ellos lo poco que tenían, pan, tocino y leche de cabra, y cuando se podía, un poco de vino. Asimismo, les proporcionaron mantas y abarcas, además de informarles de lo que acontecía en la zona. Diferentes cuadrillas de cuneteros buscaban por la sierra a los huidos, a estos y a otros en similar situación. Amedrentaron con registros y amenazas a los vecinos de estos pueblos. Así, en Acrijos, en agosto, varias visitas amenazantes y registros llevaron a que el rumor de que se encontraban en el municipio se extendiera. Ante esta situación, varios vecinos debatieron sobre si entregarles o pedirles que abandonaran el término municipal. Sabían que entregarlos sería su muerte. Optaron por pedirles en Acrijos que abandonaran el municipio para que el pueblo no se viera más comprometido ni sufriera represalias. Antonio y Valentín salieron de frente hacia la Alcarama y a su paso por Fuentebella, sin entrar en el pueblo, se alojaron en el corral de la era de Alonso. Ander señalaba en ese momento el lugar del que ha hablado Carlos, ¿es? Sí. Carlos. Y donde todavía eran ayudados por algunas personas de Fuentebella. En Fuentebella la situación se complicó después de que el 25 de agosto otro grupo de alzados a favor de Franco realizara un simulacro de fusilamiento con varios vecinos, amenazando de hacerlo real si, entre otras cosas, ayudaban a algún huido. En los primeros días de septiembre, desde San Pedro Manrique, ordenaron al alcalde de Fuentebella que si los huidos se encontraban, como se rumoreaba, en Fuentebella, juntaran las escopetas que había en el pueblo y salieran a matarlos. También pidieron que les subieran alguna prueba de haberlo consumado. El alcalde de Fuentebella reunió a varios cazadores del pueblo y les transmitió la orden. Algunos de ellos se negaron rotundamente a semejante cacería. El alcalde, junto a 5 cazadores, amenazaron a un vecino a quien hicieron revelar el corral donde se escondían. Subieron por la noche, dispararon un tiro al aire junto a la puerta, haciéndoles salir. Ataron sus manos con cuerdas y les bajaron a una huerta entre el arroyo de Fuentenosa y el barranco Pertiegoso. Allí, tras tenerlos un rato retenidos en un pequeño chozo, sacaron al abuelo Antonio y antes de que uno de los cazadores le asesinara, le dio tiempo a decir en alto: «No siento morir, sino que te dejo 4 criaturas», siendo su último pensamiento para Juliana y sus hijos. Esto es transmisión directa y es imposible que supieran que tenía 4 hijos, Entonces, ahí también tela. Los testimonios, a continuación, sacaron de la huerta a Valentín y en la senda hacia Valdemadera, lugar de donde procedía su familia, le asesinaron a él también. Los testimonios nos dicen que otros fueron enviados a enterrarles y que lo hicieron en algún lugar del barranco entre la huerta y el arroyo, bajo unas piedras con forma de sepultura en la que alguien colocaba una cruz con 2 ramitas que otros quitaban. Meses más tarde, en el Ayuntamiento de San Pedro Manrique, entregaron a nuestra familia la prueba que avalaba su muerte.
entregando la célula de identidad y el cinturón de cuero que el abuelo llevaba, pero ni un solo dato sobre lo sucedido ni sobre su paradero. Desde el primer momento, estos asesinatos fueron silenciados y ocultados, manteniendo sus cuerpos desaparecidos hasta nuestros días. A partir de este momento, su viuda, la abuela Juliana, comenzó la búsqueda con sus escasos medios y frente al terror y silencio establecido. Después de mucho preguntar, tan solo recibió una respuesta, una carta del párroco Luciano Morga, donde dice: oficialmente no se puede conseguir nada porque no lo hay. Particularmente le comunico que la muerte de Antonio Cabrero Santamaría es cierta por los datos que tengo. Referente al traslado, encuentro esto más difícil, pues no podemos saber dónde se encuentra. Puede confirmárselo a su párroco por si le es suficiente. La abuela había preguntado ya. De estos sucesos tan solo se habló y en voz baja junto a las lumbres de algunas cocinas, donde se transmitió como una leyenda a la memoria colectiva de otras generaciones. Desde la familia siempre se esperó y buscó una respuesta sobre lo sucedido, pero el manto de silencio establecido por el régimen continuó escondiendo estos hechos, como si nada hubiera pasado. La deuda histórica con los asesinados continuaba pendiente. En 1978, Valentín, hijo de Antonio, retoma la búsqueda, recogiendo algunos datos sueltos entre algunas personas de la zona. Pocos detalles y muchos silencios fueron el resultado. En el 2000 continuamos la búsqueda de forma más sistemática. Comenzamos revisando los pocos datos que conocíamos. No sabíamos por dónde empezar, pero empezamos. Rastreamos en Internet diferentes informaciones sobre la zona. Comenzamos a encontrar personas que poco a poco se interesaron y nos aportaron los testimonios y los de sus mayores. En 2003 empezamos a ir más continuamente con Omar, en concreto, a toda la zona. En 2005 conocemos que al alcalde de Lepitillas le habían matado junto a un maestro, en 2005, y confirmamos que este maestro era Valentín Llorente Benito. Esto nos abrió nuevas vías para concretar más nuestra búsqueda en Fuentebella. Ese mismo año fuimos acompañados hasta ese lugar por un descendiente que nos indicó la zona y nos aseguró que era aquí abajo donde les asesinaron. Poco a poco fuimos encontrando a más personas que se preocuparon de extender la búsqueda y de ponernos en contacto con quienes sabían algo. Dato a dato fuimos recomponiendo los cerca de 40 días que Antonio y Valentín pasaron en la sierra. En varias entrevistas nos proporcionaron croquis sobre el lugar aproximado donde encontrar la fosa, pero después de peinar la zona en más de 25 ocasiones en estos años, no hemos podido dar con ella. Por todo ello, y hoy aquí, 74 años después, decía, ¿no? Como hace 12 años, en este alto del Alcarama que los vio vivir y caer asesinados, queremos, junto a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, y que esperamos que algunas de ellas nos volvamos a encontrar en un próximo encuentro, blindar este reconocimiento descubriendo este monolito que les recuerde para siempre. Y además de esto, como no, este homenaje también es para la abuela Juliana, que sufrió la posguerra y la represión como tantas mujeres de la época. Por la abuela Juliana, decía Ander, ¿no? Y en su nombre y en el nuestro alzamos la voz a los cuatro vientos, que fue Viva la República, agora es República. Esto enlaza para cuando introduzcáis con que Ander quiere estar con ellos. Según él es donde mejor va a estar. ¡Hala, pues! Comprenderéis que resultó muy difícil escribir esto con todos esos datos. Muy difícil. O sea, fue un trago detrás de otro escribir este libro con eso. Yo siempre he dicho que en el caso del maestro y el alcalde es que nosotros no hicimos nada porque lo había hecho toda la familia. Hicieron una investigación colosal, ¿no? Y en ella una de las cosas que hablábamos es como por el camino pues se encuentran que también fue asesinado el maestro, que Sere siempre dice en todas las fosas hay un maestro, ¿no? Y es que es verdad, ¿no?
a Valentín Llorente y cómo llegaron a contactar con su familia. Yo iba a darte la palabra a Omar, pero es que me va a matar Isabel como no te diga que subas, así que si quieres subir con nosotros... Es Omar Walid, el sobrino del maestro Valentín Llorente. Bueno, aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un placer. No sé si soy digno de subir aquí y estar con vosotros, que habéis hecho todo el esfuerzo para conseguir pues tener en nuestras manos la memoria de nuestros familiares, ¿no? Yo quería, bueno, este año he aprovechado, este verano, pues algunos ratos que he tenido para hacer una breve memoria de los recuerdos que yo tengo de mi tío abuelo, porque aunque, bueno, os podéis imaginar que él no tuvo hijos, no estuvo casado, pero dejó un recuerdo imborrable en mi familia. Yo siendo que mi abuelo falleció mucho antes de que yo naciera, siempre he tenido presente la memoria de mi tío abuelo. La luz que él desprendía era algo que nunca se borró en mi familia, y siendo que, bueno, pues el contacto que he tenido siempre ha sido con la parte materna, ¿no?, de mi familia, porque por la parte paterna mis dos tíos murieron. También murió mi tío abuelo Andrés, que por desgracia trabajaba con mi abuelo aquí en Madrid, y falleció en un accidente, bueno, en un homicidio probablemente involuntario, en una pequeña reyerta que hubo con un trabajador, y por desgracia pues también le perdimos a él, antes que incluso que a mi abuelo. Mi madre y mi abuela fueron grandes luchadoras. Tuvieron que recomponerse de la muerte tanto de mi tío abuelo Andrés como de mi abuelo Aurelio, y luchar por mantener los pocos bienes, porque había montado una empresa y era muy trabajador. En parte heredada de mi abuela o de los padres de mi abuela, pero habiendo sido ampliada y bueno, pues a su muerte, que murió muy joven, con 56 años, pues quedó pues un mar de deudas, un mar de problemas, que al final tuvieron que capear como pudieron tanto mi abuela como mi madre. Eso pues les dejó sin tiempo para poder dedicarle unos minutos o unos días o unos esfuerzos a la búsqueda que tan generosamente habéis hecho vosotros. Porque en ningún momento, y aquí quiero aprovechar a recordarlo, en ningún momento habéis pensado hacer homenajes solo para don Antonio. En ningún momento. No. Cuando supisteis que había alguien más, que habían compartido su vida esos 40 días, que habían sufrido el mismo destino y que probablemente pues habrían compartido sus penas con el mismo dolor y con la misma sensación, en ningún momento pensasteis, vamos a dejarlo de lado, vamos a hablar solamente de Antonio, ¿no? Hablasteis en todo momento de mi tío abuelo, y eso os honra a vosotros y a Omar, que es tu hijo, casualmente mi tocayo. Somos tan pocos, Omar, es que esto es increíble. Es increíble. Pero así es el destino y así es la vida. Anders siempre estará en nuestro recuerdo y siempre estará en nuestro agradecimiento, porque él nos ha permitido estar un poco más cerca de... Valentín llegó a ser parte un poco de la familia, que sepas. Es inevitable. Ya ves la energía de búsqueda y encontrar todos estos 40 días. Era un poco como no sabía, era un poco nuestro hasta que nos encontramos. Era nuestro. No sabíamos lo que íbamos a hacer con él si lo encontrábamos, pero ha sido familia. Yo te puedo contar. Ha sido familia, sí. Yo
Cuento un poco en estas memorias o este recuerdo que he hecho, que mi bisabuelo, el padre de mi tío abuelo, Eso es. que se llamaba Francisco, era el único que vivía. Ya su madre había muerto, Inocenta, había muerto antes que Valentín. Murió a causa de los disgustos, de la desgracia, de la mala vida que llegó a tener a partir de aquel momento, ¿no? Pero también quiero agradeceros, no solo por vuestro recuerdo, por honrar y respetar la memoria de mi tío abuelo, sino también por haber hecho este libro que tengo aquí, marcado y con cosas, ¿no?, que he disfrutado muchísimo de leer y que os recomiendo a todos. No por nada, no porque sea de mi tío abuelo o de Antonio, sino porque es la historia de dos hombres que se perdieron, por desgracia, en un mar de odios y de desastre, ¿no?, que hubo en nuestro país hace casi 90 años. Y que ojalá este tipo de historias, este libro, estas vivencias, este dolor, nunca se olvide y seamos capaces de evitar que se repita. Porque también quiero agradecer a Isabel por esta historia redactada de tipo novela, que parece un thriller cuando lo leéis, que si no fuera porque sabemos que murieron ambos, estaríamos deseando que se salvasen en la última página. Pero el trabajo de Isabel ha hecho que esta historia, que muchas veces es difícil de digerir, porque es muy dura, porque es muy sensible, porque nos pone la piel de gallina, pues gracias a esta novela nos trae a los lugares, nos trae a los sentimientos, nos trae a las sensaciones y nos trae a los personajes y les da personalidad, les da carisma, les da la inteligencia que tenían. Y nos recuerda todavía más, ¿no?, pues que eran seres humanos que merecían un respeto, que tenían todos sus derechos y que se los arrebataron. Y por eso quería leeros, no mis palabras, porque mis palabras no hacen justicia a lo que realmente se debería decir, pero sí las palabras que dijo mi madre cuando, ya que tú has leído la introducción del monolito, Sí. pues mi madre fue invitada también a la introducción del monolito. Por desgracia, mi madre hoy, a punto de cumplir 90 años, porque nació en el 35, justo un año antes de que matasen a Valentín, y no pudo conocerle. Pero ella fue invitada a la inauguración del monolito y dijo públicamente las palabras que os voy a leer. Mataron a mi tío Valentín. Quiero daros las gracias por vuestra presencia. Quisiera deciros que yo no soy ni de un partido ni de otro, pero sí recuerdo con todo el cariño a mi tío Valentín. Creo que mi tío era republicano y lo respeto como si hubiera sido de cualquier otro partido. Lo importante es ser buena gente, ser trabajador y buena persona, y así era mi tío. Y con 21 años lo quitaron de este mundo. Mi pobre padre y mi tío Andrés, mi pobre abuelo Francisco, se puede decir que quedaron muertos aquel día. Fue muy doloroso para mi familia el saber que teníamos debajo de tierra a un ser tan inteligente y tan bueno. Y que nada más, que todo su mal fue decirle a los chiquillos de la escuela: no vengáis con colores políticos a la escuela. Los chicos no se preocupan de eso, nada más que vienen con babi de color blanco. Por lo visto, esto debió ser malo, o las envidias, o no se sabe qué los mató. Pero se sabe que tenía 21 años y que acababa de empezar a vivir. Y acababa dándoles gracias a todos y deseando que esto nunca se vuelva a repetir.
Que suba Paco. Bueno, si puedes ir subiendo Paco y Villa. Ha venido a cantar la Jota de la Vara de la Libertad. Quédate aquí, sí, que si no luego me va a pegar Isabel. Ha venido Paco Marín, como varios de los que estamos hoy aquí, que podemos hacer un pelotón ahí de paraolímpico, me cago en 10. Se ha acercado a Soria a cantar la Vara de la Libertad. Y le va a acompañar Juan Antonio Villanueva. Ha venido gracias a que Carlos Muntión, que es el director de Piedra de Rayo, vamos, una revista impresionante que yo recomiendo. Si quieres, mientras se preparan, Carlos, puedes comentarnos alguna cosa también sobre el monolito que estuviste, sobre Ander, sobre... Yo quería hacer una pregunta. Estuve en el monolito y creo que tengo más fotos de leyendo ese texto. Quería hacer una pregunta a Maite. Cuando se presentó el libro en el Ateneo Riojano, Isabel, Sí. había una vara de la libertad. Sí. En casa. La pidió Omar, ¿verdad? Claro, eso tiene su historia, es la vara del abuelo. La vara de alcalde. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos.